Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa al lado entre los Smart TVs 4K de Samsung. A la izquierda el AU9000 de 65 pulgadas de este año 2021 y a la derecha el TV8500 de 55 pulgadas del año pasado 2020. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, AU9000 a la izquierda y TV8500 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha para el AU9000 la 1805 y para el TV8500 la 2014. Bueno, primero les muestro la diferencia de colores que hay y de brillo también, por supuesto, que hay con cada uno de sus modos de imagen con este tipo de contenido en SDR o rango dinámico estándar o simplemente contenido normal si lo decimos de alguna manera. La primera diferencia, por supuesto, muy notoria con este tipo de contenido en SDR es que a favor de la AU9000 se puede percibir una mayor cantidad de brillo de 310 nits, mientras que para el TV8500 es de 288 nits. En cuanto a la intensidad de los colores, la saturación y el volumen, pareciera que el TV8500 de la derecha hiciera un leve mejor trabajo en este aspecto, pero probablemente eso sea un efecto, por así decirlo, del hecho de que tenga una menor cantidad de brillo y que tenga mejor uniformidad de colores negros, que lo van a ver más adelante en este mismo video, pero yo aquí puedo percibir que los dos realizan casi que el mismo trabajo, los dos tienen la misma tecnología de color propia de esta marca, que se llama Dynamic Crystal Color. Si bien en las páginas a la AU9000 no se le coloca esto de que tiene Dynamic Crystal Color, en la caja sí lo coloca, y yo viendo los resultados, la verdad es que en cuanto a colores los dos realizan casi que el mismo trabajo, muy bueno en ambos televisores. Lo que sucede simplemente es que en algunos modos de imagen pareciera que el TV8500 hace un leve mejor trabajo, por lo ya mencionado que tiene mejor uniformidad de colores negros, pero en otros modos de imagen y en otras escenas pareciera que la AU9000 también hace un leve mejor trabajo, probablemente debido a que tiene una leve mayor cantidad de brillo y esto le ayuda a el volumen de color. Ahora bien, con contenido que tiene HDR o alto rango dinámico, las diferencias en cuanto a colores la verdad es que son muy poco perceptibles. Diría yo que aquí hacen prácticamente el mismo trabajo. La diferencia sí muy notoria sigue siendo, por supuesto, en cuanto a la cantidad de brillo. En este caso el AU9000 tiene 318 nits y el TV8500 292 nits. Los dos en cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico soportan lo mismo a HDR10, HDR10 Plus y también a HLG o Hybrid Lock Gamma. Ninguno soporta Dolby Vision. Aquí deben tener en cuenta un aspecto muy importante. Hasta donde sé, el AU9000 en todos sus tamaños viene con panel VA. En el caso del TV8500, este de 55 pulgadas tiene panel VA. El de 50 al parecer también, pero el de 65 viene con una especie de panel IPS que es conocido por Samsung como PLS. Tengan en cuenta además que ninguno soporta ni retroiluminación Full Array ni tampoco local dimming o atenuación local. Su tecnología de retroiluminación es LED Edge. En cuanto a la uniformidad de colores grises y el efecto de pantalla sucia, los dos me parece que realizan un muy buen trabajo. Sin embargo, me parece que es un poquito mejor, aunque no lo pareciera en esta escena, en el TV8500 de la derecha. El efecto de pantalla sucia es un poquito, digamos que menos uniforme o levemente más perceptible en el AU9000 de la izquierda, por lo menos con este fondo gris. Con este tipo de contenido, de pronto si ponen muchísimo cuidado, esa mancha de efecto de pantalla sucia que vieron en el fondo anterior gris en el AU9000 podría ser un poquito perceptible con este tipo de contenido donde, por ejemplo, un color prima mucho en la pantalla, que en este caso es el verde y que se puede notar en otros deportes, pero la verdad no me parece tan molesto y algo que se puede olvidar o pasar desapercibido fácilmente. Bueno, antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que además activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video.
Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras a muy buenos precios. Ya en cuanto a la uniformidad de colores negros, que es el punto más fuerte de los televisores con paneles UVA, como es el caso de estos dos, por supuesto es buena como pueden notar, sin embargo es mejor en el TU8500 de la derecha. En el AU9000 se pueden notar de pronto algunas manchas, por así decirlo, o un clouding levemente de su uniforme, pero sigue siendo muchísimo menor en comparación a televisores que tengan paneles PLS, ADS o IPS. También se pueden notar unos leves resplandores, sobre todo en las esquinas inferiores del AU9000, pero pueden pasar desapercibidos o ser muy tolerables para la gran mayoría de personas, mientras que en el TU8500 no se observa tanta intensidad ni del efecto clouding ni tampoco de los sangrados de luz o resplandores de luz. O sea que sí, es mejor la uniformidad de colores negros en el TU8500 de la derecha. También sucede con videojuegos. Aquí por ejemplo les señalo los resplandores y el clouding o las manchas entre comillas de clouding que se pueden notar en este tipo de contenido o videojuegos, sobre todo que tienen HDR o alto rango dinámico. Aquí se notan un poco más, la cámara no está exagerando en este caso, así se notan en la vida real. Y en el TU8500, como pueden percibir, estos problemas entre comillas o efectos son casi que imperceptibles. La verdad es que hace un muy buen trabajo en esta área el TU8500 a pesar de ser del año pasado. Probablemente también ayude el hecho de que tenga una leve menor cantidad de brillo y que la AU9000 en este modo juego tiene más brillo, tiene 330 nits en comparación a otros modos de imagen en donde alcanza 318 nits. El TU8500 alcanza la misma cantidad en el modo juego, que son 292 nits en comparación a otros modos de imagen. Y en cuanto a relación de contraste, en el AU9000 es de 3456 a 1 y en el TU8500 de 6444 a 1. Es mayor, por supuesto, debido a que tiene una mejor uniformidad de colores negros, es decir, que tiene menor luminancia en partes oscuras o en fondo negro. Continuando entonces con este apartado gaming, una de las diferencias más notorias es que la AU9000 cuenta con esta Game Bar que nos provee de información relevante, entre ella el hecho de que este televisor soporta tasa de refresco variable FreeSync, mientras que el TU8500 no soporta ningún tipo de tasa de refresco variable. Aquí además podemos acceder directamente a la configuración del modo juego, mientras que en el TU8500 tenemos que hacer todo este proceso, pero igual no me parece que sea algo tedioso. El AU9000 no permite esta configuración de Automotion Plus porque al tener tasa de refresco variable simplemente no lo necesita, por así decirlo, y ambos televisores soportan lo que se conoce como HDR Juego o HGIG, que significa HDR Gaming Interest Group, que ayuda a mejorar un poco el contraste y el brillo en videojuegos que tienen alto rango dinámico. En cuanto a sus tiempos de input lag, no cuento con un dispositivo que me permita medirlos, pero yo diría que pueden oscilar entre los 10 y 11 milisegundos, que es más o menos el rango promedio de televisores actuales de varias marcas, aún en aquellos de gama alta. Estos serían, por así decirlo, la gama alta de la gama baja de esta marca de sus años respectivos. La verdad es que en la práctica no están para nada mal. Esto es en 4K 60 Hz tanto en SDR como en HDR. Algo muy importante a tener en cuenta es que ninguno de esos televisores soporta puertos HDMI 2.1. Ambos tienen 3 puertos, todos son HDMI 2.0. La tasa de refresco máxima en 4K y también en 1440p de ambos televisores es de hasta 60 Hz. Ambos soportan los 120 Hz, pero solamente hasta 1080p o Full HD. Como ya mencioné, el AU9000 soporta tasa de refresco variable FreeSync, pero hasta ahora no soporta la tasa de refresco variable G-Sync. El TU8500 no soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Ambos sí soportan modo automático de baja latencia. El tiempo de respuesta para la AU9000 podría oscilar entre los 13 y 14 milisegundos y para el TU8500 entre los 14 y 15 milisegundos. La verdad es que en este apartado gaming, en cuanto a calidad gráfica, manejo del movimiento y fluidez, los dos me parece que hacen un muy buen trabajo.
El manejo del movimiento cuando ven contenido a través de aplicaciones de streaming, ya sea Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Max, entre otras, en ambos televisores es igualmente bueno. Como muchos de ustedes ya saben, en cada modo de imagen cuenta con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen. Lo pueden colocar en personal y mover los parámetros que permitan de forma manual. También lo pueden colocar en automático. Usualmente en automático, en la mayoría de los casos, hace el mejor trabajo, reduciendo o decreciendo la intensidad de los efectos stutter o vibración y stutter o tartamudeo. Los ángulos de visión, por supuesto que no son buenos, porque es una de las principales desventajas de los televisores con paneles UVA, que al ver sus pantallas desde un lado o ángulo muy amplio de visión, los colores empiezan a lucir blanquecinos. Entonces tengan esto muy en cuenta, que son televisores con muy buena uniformidad de colores negros, con muy poca intensidad de los efectos clouding y sangrados de luz en comparación a televisores con paneles PLS, ADS o IPS, pero que son recomendados y siempre los van a ver de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy amplio. El manejo de los reflejos en ambos televisores, digamos que es levemente inferior, aunque no por mucho, en comparación a televisores con paneles PLS, IPS o ADS. Entre ellos dos, teniendo paneles UVA ambos, es un poquito mejor el manejo de los reflejos en el A19000, probablemente debido a que tiene una mayor cantidad de brillo, pero la diferencia no es que sea muy amplia. Son televisores más recomendados para habitaciones poco iluminadas, pero son decentes para habitaciones iluminadas. El escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. Simplemente recuerden que cuando el contenido tiene poca resolución, esto incluye 720p y también 1080p Full HD, los resultados no se van a mostrar en 4K, a pesar de que los televisores sean 4K. Cuando tiene 720p o HD el contenido, se va a notar un poco de pixelación en algunas áreas, pero es muy poco perceptible. Ya si el contenido tiene menor resolución, se van a notar un poco más y podrían ser molestas, pero normales al mismo tiempo para algunas personas. Si el contenido tiene 1080p o Full HD de resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. El contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K, eso nunca va a pasar. Si el contenido tuviera 1440p de resolución, sí, el trabajo de escalado de imagen se asemejaría mucho a un 4K nativo en ambos televisores, y por supuesto los dos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR. Simplemente recuerden lo que siempre les indico, que para poder ver contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming, ya sea YouTube, Netflix, HBO Max, Disney Plus, etc., deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario, estas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de haberlos utilizado sin parar, en el caso de la A19000 en la parte baja es relativamente alta, alcanzando casi 42 grados Celsius, pero en el resto de la pantalla es normal, entre 33 y casi 36 grados Celsius. No van a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla, solamente en la parte de abajo, pero digamos que no es algo alarmante. Y en el caso del T8500, la temperatura se mantiene en rangos normales en toda la pantalla, entre 33 y casi 37 grados Celsius. Tampoco van a sentir un calor exagerado al acercarse a su pantalla, lo cual es genial. Este vendría a ser el diseño del One Remote de ambos televisores. Ambos son prácticamente iguales, son muy similares en cuanto a ubicación de teclas y funcionalidad. Simplemente tengan en cuenta que, por ejemplo, a mí la curva que tiene el del T8500 me parece más ergonómica en comparación a la rectitud, entre comillas, del One Remote de la A9000. La otra diferencia es que, si bien ambos soportan la función de Multiview, el One Remote de la A9000 tiene un botón ya con acceso directo para poder activar esta función, la cual podemos aquí también de forma en el menú principal, también tienen un menú para activar la función de Multiview. En cuanto a esta función mencionada, conocida como Multiview, la principal diferencia es que en el A19000 es un poco más avanzada o completa. Se puede al mismo tiempo compartir la pantalla de nuestro teléfono móvil y ver la aplicación YouTube nativa del televisor, o algo conectado a alguna entrada HDMI,
O también se puede al mismo tiempo ver la aplicación YouTube nativa del televisor y conectar alguna cámara web. En este caso solamente algunas Logitech son compatibles hasta la fecha. Mientras que la función Multiview del TU8500 es un poquito más limitada. Al mismo tiempo solamente permite compartir la pantalla del teléfono móvil y algo conectado a alguna entrada HDMI, como aquí les muestro, es decir que no permite al mismo tiempo el teléfono móvil y visualizar la aplicación YouTube nativa del televisor. Y tampoco se puede conectar a alguna cámara web. En cuanto a sus tiendas de aplicaciones, tengan en cuenta que es propio de esta marca, el sistema operativo es Tizen de ambos televisores, el espacio de almacenamiento para ambos es de aproximadamente 3,85 GB, más que suficiente para casi cualquier persona. No se le pueden instalar archivos APK, es decir que solamente se les puede instalar aplicaciones que estén disponibles en sus tiendas de aplicaciones, que son muy amplias. Soportan aplicaciones no populares y populares, entre ellas Disney Plus, HBO Max, Netflix, entre muchísimas otras. Y por supuesto ambos tienen navegadores de internet propios también de esta marca, de este sistema operativo Tizen, y se puede acceder directamente a ellos oprimiendo la tecla www que se encuentra en sus One Remotes. En ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Simplemente tengan en cuenta que en algunas va a aparecer publicidad, puede ser molesta o un poco tediosa, y en otras páginas simplemente probablemente no permita reproducir el contenido, por lo cual hay que intentar y seguir intentando, y si no se puede simplemente buscar una página web alternativa. Ya en cuanto a sonido, los dos tienen la misma potencia de 20 watts, los dos soportan las mismas tecnologías, canal de retorno de audio mejorado y también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar a un dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado o a través del puerto digital óptico. Tengan en cuenta que en cuanto a rendimiento, a mí me parece que es mejor el del TU8500 en cuanto a fidelidad y calidad en general. Como muchos de ustedes ya saben, los diseños de los televisores Samsung, por lo menos de gama baja y algunos de gama media de este año, son muy delgados. Y eso al parecer comprometió el rendimiento de sus sistemas de sonido. No es que sean malos, son decentes, pero para personas exigentes no van a ser muy buenos. Entre estos dos me parece que es un poco mejor el del TU8500, como ya mencioné. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios. Les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores en unos pocos segundos. Si este video les ha gustado, denle click por favor al botón like, también suscríbanse a mi canal, si pueden también adquieran una membresía, de esta forma también me apoyarían, además de acceder a algunos beneficios extra, y por favor también activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the code, the sacred union of our every thought and emotion.
The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.